Buenos días. Estamos aquí en Granada. Yo me llamo Alberto Capote Lama y soy profesor en el Departamento de Geografía de aquí de la Universidad de Granada. Sí, buenos días. Mi nombre es Paco Navarro y también soy profesor en el Departamento de Geografía Humana y bueno, es un placer compartir esta mañana con Ricardo, con Alberto y con Carlos. Muy bien. Pues nada, buenos días, yo soy Ricardo Campo, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo soy ingeniero aeronáutico y soy parte del colectivo Dos Spotters. Y bueno, aquí estamos en el marco del Festival de FACBA. Y yo soy Carlos Almela y soy mediador cultural, formo parte del colectivo Dos Spotters y conocimos a Alberto y a Paco a través de un artículo que publicaron de investigación sobre la situación del turismo en Granada. Y por eso quisimos invitarlos a ver la exposición, recorrerla juntos y hacernos algunas preguntas. Casi como si fuera una visita guiada que se convierte en una entrevista a unos investigadores de geografía humana. Queremos abrir con una pregunta sobre la sobreturistificación. La primera pieza de la exposición era este elemento, que es un contador, un elemento muy facilón, ¿no? Pero que está muy presente en todas las infraestructuras turísticas. Está en museos, donde se lleva un recuento de los turistas que van llegando. Entonces, otra de las piezas que también forma parte de la exposición es otro formato de recuento, que es unos papeles donde José María, un vigilante del Museo Arqueológico, iba contando en un papel el número de turistas que entraban en ese museo, ¿no? Nos parecía interesante plantear la pregunta de, en ese conteo, a partir de cuánto ya es demasiado turista. Entonces, ¿podríais definir la sobreturistificación? Buena pregunta. Como diría un profesor de universidad, ¿no? Digamos que merece una tesis doctoral y más de una, ¿no? En el caso del concepto de sobreturistificación hay mucho escrito y bueno, si seguimos a la OMT, a la Organización Mundial de Turismo, se puede decir que bueno, es el número por el cual digamos que llega a un nivel de carga turística que bueno, pues tanto la calidad de vida de la población anfitriona se ve influida de forma negativa, ¿no? Y también la experiencia turística del propio, ¿no? Visitante. Ahora bien, hay que matizar de que no es solo el número, Claro, pensar que podemos tener 100 turistas bien instruidos, que conozcan la ciudad y prácticamente no hacer daño, o podemos tener 100 turistas hooligans, que bueno, pues que pueden hacer graves daños, ¿no? Y molestar y hacer ruido en la ciudad. Entonces, quizás el número no es tan importante. También hay que considerar la gestión que se haga del turismo. Y bueno, también pensar que, claro, no es lo mismo que si vienen todos en verano, el tema de la estacionalidad, o que se encuentran repartidos por todo el año. Y no solo temporalmente, sino también espacialmente, ¿no? Si se concentran en un barrio de la ciudad o se dispersan, ¿no? Por la ciudad, ¿no? Digamos que es un concepto que no es fácil tampoco de medir. Cuando leímos vuestro paper, es verdad que hacíais como una investigación sobre la percepción de la ciudadanía, de los políticos y de ciertos trabajadores del turismo, y nosotros, con una perspectiva que no tiene el rigor de lo científico, pero sí que es una aproximación interesante, en la estancia que hemos estado haciendo en Granada, nos acercamos a distintos trabajadores del turismo que tienen relación cara a cara con los visitantes. Algunos son guías turísticos, personas que hacen free tours, un taxista que va al aeropuerto a buscar turistas, unos tunos que dan conciertos, entre otros, para turistas. Es verdad que vinimos en un momento todavía donde estábamos saliendo de la pandemia y entonces había un tono un poco especial, como que faltaba turismo en Granada y sobre todo que estaba mal gestionado. Esa era un poco la apreciación, pero pocas personas nos dijeron que había un exceso de turistas. ¿Cómo ves tú la situación, Alberto? A ver, también muy complejo de responder.
digamos que depende a quién se lo preguntes. Habría que hacerle esa pregunta también a lo mejor a un vecino del Albaicín, del Realejo, etc. Entonces, digamos que Granada no es el caso mediático, por ejemplo, de Barcelona, Madrid, pero sí hay distintos signos que han ido apareciendo de cierto hartazgo, de cierta saturación turística. Por ejemplo, los propios vecinos del Albaicín que reclaman que no suspender la visita guiada en el barrio, pero que sean de menor tamaño, porque bloquean las calles, por el ruido, etc. Entonces ahí tiene un ejemplo de cómo los propios vecinos no rechazan la actividad turística, pero sí esta gestión del turismo. Como en otras ciudades, el aumento de la vivienda turística, viviendas particulares destinadas al turismo. Podéis dar una vuelta por las inmobiliarias que ya se venden pisos ideal para Airbnb. Entonces esto acaba afectando también al mercado de la vivienda, a la gentrificación. Los compañeros de Sevilla que trabajamos con ellos hablan de, en lugar de la gentrificación, da paso a la turistificación. En este caso las viviendas particulares no son sustituidas por una población más elitista que viene de fuera, sino por los turistas. Entonces no vamos a decir que es una situación de saturación, de hartazgo de la población, pero sí hay distintos signos antes de la pandemia que marcaban que ciertas prácticas turísticas o que desbordaban Granada, destino de turismo cultural, podemos decir, pero también había otras prácticas que empezaron a tener problemas, que era Granada como uno de los ejes de la despedida de solteros, por ejemplo, y ahí sí había hartazgo de esa actividad turística. Pero obviamente en ese estudio que tú has citado, la población reconocía la actividad turística por la actividad económica, pero con cautela también del desbordamiento de la actividad turística o la excesiva dependencia de la actividad turística que tiene Granada. Y si vamos más allá un poco de las percepciones, que son más subjetivas, aunque también hay algún indicador clave para describir la sobreturistificación y alguno que podamos decir de la ciudad de Granada. Sí, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo, particularmente lo ha hecho Paco, hay que decirlo, que es la tasa de función turística, que lo que hace es mide la oferta de alojamientos turísticos con el número de habitantes por barrio. Entonces, exactamente. Granada aparece dentro del contexto andaluz como uno de los barrios de las ciudades con barrios con mayor proporción, la tasa más alta de ese indicador. Solamente aparecen 2 barrios de Sevilla que la superan. ¿Cuáles son? Volvemos a decir. Exacto. Está por un lado el que tiene más en esa tasa es Realejo San Matías, tiene en torno a 600 plazas de alojamiento por cada 1000 habitantes, 600 plazas de alojamiento, y luego le sigue Albaicín, en torno a 550 y Centro Sagrario también, 500 por cada 1000 residentes. Probablemente incluso yo diría que esas cifras, ¿no? Esos datos están infravalorados. Probablemente la oferta sea mayor, por esa que no se encuentra arreglada, ¿no? Y porque probablemente digamos que en esos pisos de uso turístico haya más de una plaza de alojamiento, ¿no? Se incluye todo tipo de alojamiento turístico. Y el Realejo justamente es el barrio donde más alojamientos turísticos para tipo plataforma Airbnb, y por eso puede ser también que sea el barrio donde esa tasa sea más alta. Y comparado con esas ciudades mediáticas que decíais al principio, ¿la presión turística en Granada es menor, es mayor, es similar? Yo diría que es similar, es muy similar. Claro, Granada digamos, es más pequeña que Barcelona, que Madrid y que Sevilla, ¿no? Pero en Granada se concentra en unos barrios muy específicos, los que hemos mencionado, ¿no? Centro Sagrario, Albaicín y Realejo, San Matías. Por tanto, digamos que esa concentración y sobre todo de viviendas de uso turístico ahí, digamos que hace que esa saturación sea similar a la que se encuentra en el centro de Barcelona. Pues nosotros hicimos un cálculo del índice de Mora. En este cálculo que mide la dispersión o concentración de un fenómeno, lo hicimos para el tema de las viviendas de uso turístico
y nos salía un índice de concentración alto, ¿no? que ese valor apuntaba hacia la concentración. En el caso de las viviendas de uso turístico, claro, sobre todo en esos barrios como he mencionado anteriormente, centros agrarios, Realejo y Albaicín. Y bueno, en el caso de los hoteles, la hotelería estaba más dispersa en la ciudad, ¿no? El índice marcaba más una dispersión. Por tanto, junto con otros indicadores y con otras circunstancias como la que va a comentar Alberto, pues digamos apuntan también a ese sobreturismo del que estamos hablando. ¿No, Alberto? No, era que tú nos preguntabas antes en relación a esa pregunta con otras ciudades más grandes como Madrid y Barcelona. Sí. Una observación cualitativa, cuantitativa que se podrá medir es que nosotros también tenemos más dependencia del turismo de la que puedan tener ellos. Somos centros administrativos, etcétera. Entonces, nosotros las críticas que se haga al turismo tenemos que ser cuidadosos también por la dependencia que tenemos del turismo. Es decir, no se puede ser crítico, pero tenemos esa mayor vulnerabilidad. Pienso que podemos tener mayor vulnerabilidad sobre el turismo que lo que puedan tener otras ciudades como las que citaba antes. O sea que las respuestas que nos daban esos trabajadores del turismo de que no hay un exceso, igual también están condicionadas por el hecho de que la ciudad le cuesta imaginar otros modelos de desarrollo alternativos. Si uno no se imagina una alternativa, es difícil ejercer una crítica como más, ¿no?, más lúcida, más dura sobre la situación. Yo sí he conocido trabajadoras que hay que señalar la necesidad del turismo porque tenemos todo este patrimonio y entonces hay que aprovecharlo, es una riqueza. Pero sí es cierto, se muestra también crítico de que puede haber otras actividades o sea, otras formas de turismo. Incluso la hostelería se muestra crítica con alguna forma del turismo como la despedida de solteros. Entonces, sí, lo que pasa es que creo que nos dijiste en la posición que era en un momento muy concreto, claro. Era justamente cuando se estaba saliendo de los primeros meses duros del confinamiento. Entonces, Sí. Claro que es una necesidad. De todas formas, pienso que aún así todos los trabajadores que lo hacen en el sector empresario coinciden en que bueno, que hay distintas formas de gestionar la actividad, ¿no? Y que es adecuado apostar por unas determinadas medidas como puede ser la tasa de turística, ¿no? Generar un impuesto y demás, o repartir más el turismo en la ciudad. Eso digamos que es una tónica que hemos encontrado en otras entrevistas que hemos hecho a empresarios y trabajadores turísticos, ¿no? Propietarios de viviendas de uso turístico. Sí. Pues hemos hablado de los turistas y bueno, lo podemos relacionar también con la aviación, ¿no? Otra de las piezas de la exposición son esta serie de fotografías, ¿no?, que hizo Jerónimo Vida, que es un spotter. Nuestro colectivo se llama Dos Spotters y la exposición se llama Spotting the Tourist. Los spotters son unos fotógrafos amateurs que rondan los aeropuertos y su afición es fotografiar, tomar instantáneas de distintos modelos de aviones y tener una colección lo más amplia posible de aviones singulares, ¿no? En este caso tenemos fotos de aviones desde el año 2014 hasta la actualidad, de todos los vuelos regulares comerciales que ha habido y hay desde el aeropuerto de Granada. Estos spotters es verdad que se interesan mucho por los aviones, por los modelos, pero no por el contenido, ¿no? Entonces nos preguntábamos un poco si podríamos ir más allá y que se pregunten cuál es la importancia de la aviación, ¿no?, y su influencia en el turismo. Muy bien, a ver, Ricardo, quizás seas tú más especialista que nosotros en ese sentido, pero bueno, por decir alguna consideración, alguna reflexión sobre lo que pregunta y lo que señala, pienso que claro, los aeropuertos tienen mucho que decir, ¿no?, en el fenómeno turístico, en esa, digamos, masificación, en esa, crecimiento del número de turistas y sobre todo a partir de la generalización de los vuelos de bajo coste, diría yo, ¿no? Pero claro, los vuelos de bajo coste también pienso que están más concentrados en ciudades de mayor tamaño, en aeropuertos de mayor envergadura, ¿no? No tanto en el de Granada.
y a partir sobre todo de esta última década, bueno, la anterior década, ¿no? A partir del año 2010 hasta la actualidad, ¿no? Es ese fenómeno y que por supuesto ha contribuido, ¿no? al crecimiento también de la actividad turística, sí, totalmente. Puedo decir algo, además que forma parte de la agenda política, siempre, y justo de la 2021 se hablaba del aeropuerto como una forma de recuperar el turismo después del primer año de la pandemia y cómo, intentando que se ofertasen más vuelos internacionales, recuperar lo que se ha perdido con el turismo, con el aeropuerto. Y se puso a finales de año, por ejemplo, París. Entonces, una noticia constante de más vuelos internacionales, a ser posible low cost, para atraer turistas internacionales que vengan directamente a Granada y no pasando por Málaga. Hay como esa ecuación en la España a partir de la transición de que cada ciudad tenga su gran aeropuerto, su gran museo, su tejido de hoteles, cómo están conectadas todas esas infraestructuras, y nos parecía bonito en una sala de Bellas Artes que parece totalmente ajena, y la propia universidad, que cada ciudad tuviera su universidad, ¿no? Y hemos visto también el modelo de desarrollo de esas universidades. Y hoy hay una serie de producciones culturales, como la película El año del descubrimiento, que intentan criticar o pensar como esa promesa infinita, que la vemos aquí un poco en esta pieza de Bienvenido Mr. Marshall, de bienvenidos, y no sabemos hasta cuándo vamos a poder estar declamando bienvenidos y hasta cuándo vamos a seguir construyendo infraestructuras, o sea, cuál es el límite un poco de ese modelo, si va a agotarse. A mí me parece muy buena la idea que habéis hecho con lo de los aviones a un lado y a otro de la exposición. Sí, digamos, ahí los que en época prepandemia y en época de pandemia. Que acaban en cielo azul. Y bueno, en el caso del aeropuerto Federico García Lorca, que es el de Granada, bueno, y es que conecta totalmente. Ahora estaba pensando mientras que hablaba de que es un aeropuerto que se inició a raíz de la política desarrollista del franquismo. Digamos que pretendía traer desarrollo y traer turistas a la ciudad de Granada. Y bueno, en cierta forma considero que no ha conseguido, digamos que es un aeropuerto de segunda categoría, no ha conseguido, digamos, ese objetivo que se pretendía para la ciudad de Granada, ¿no? Si lo comparamos, claro, el aeropuerto de la ciudad de Málaga u otros aeropuertos sí tiene, ¿no? Claro, quizás las conexiones que tiene el de Granada no son las conexiones que tiene el de Málaga. Málaga sí tiene conexiones con las principales ciudades europeas, prácticamente con todas las que, digamos, son lugares de afluencia de turistas, vamos, de origen de turistas. Y Granada no tiene esas conexiones. Granada tiene conexiones, sí, con París y con Londres, pero bueno, quizá también pensando, ¿no?, en ese flujo de granadinos hacia París y Londres, no tanto viceversa. Y también, claro, el número de pasajeros de Granada, antes lo estábamos comentando, ¿no? 500.000 pasajeros, ¿no? O aquí tengo otros valores, ¿no?, de unas cifras muy reducidas comparado con los turistas que nos llegan, ¿no? A ver, por aquí tengo... permitidme que le eche un vistazo. En el año 2019 teníamos para la provincia 5 millones de turistas y llegaban al aeropuerto en torno a 1 millón de pasajeros. Bueno, y pensar que el 90% de esos pasajeros no son turistas. El aeropuerto de Granada creo que tiene otra función. Otra más función. de cohesión territorial. Totalmente. Sí. Y conectando con lo que decía Carlos de los años 50, ¿no?, que fue también una época donde se le vio ahí el potencial del turismo, ¿no?, y que se organiza como un modelo de reclamo con la cultura española, ¿no?, con el flamenco, festivales como el de Benidorm. Bueno, cómo influye la cultura también en el turismo, ¿no?, en la importación de turistas. ¿Cómo opináis? Me viene a la cabeza Todo es posible en Granada, que se rodó con Paco Rabanne y una actriz norteamericana en el 55, justamente, con esa apertura para el turismo.
No sé si hasta qué punto Granada es una ciudad muy cinematográfica. Me viene a la cabeza alguna película, pero sí me viene a la cabeza el tema de la música, por decir algo más original y por decir en ese contexto en el que estamos ahora, que todas las ciudades, aparte del patrimonio que tienen que captar distintos tipos de turistas y competir entre las ciudades. Entonces me viene a la cabeza el tema de la música en Granada. Ya sabemos que tiene la patrimonialización, que tiene también somos de despedida de solteros y demás. Me viene a la cabeza el tema de la música como Granada, la ciudad del rock, o Granada, la ciudad del indie en los años 90. Entonces me puse a investigar y hay hoteles que ofertan rutas de la música rock, indie, Los Planetas en Granada, el bar El Amador, la Torre de la Vela, porque ellos mismos hacen muchas referencias en sus letras. Y lo más original podría ser que esas fórmulas turísticas las conectan otra vez con los barrios más saturados, porque supuestamente dicen que la zona indie de Granada era el Albaicín, que no lo es. Y es como lo que comentábamos un día, de que a lo mejor esas canciones pueden despertar interés individual de algunas personas y después se va convirtiendo también en una fórmula mainstream. Claro. Puede haber un chico que decida venir a Granada por las canciones de Los Planetas y después se va a encontrar un hotel de 4 estrellas que ofrece una ruta de la zona indie de Granada que lo lleva otra vez más a saturar el Albaicín. O sea que el turismo lo acaba fagocitando y convirtiendo algo que era contracultural, ¿no? Porque el rock era algo más así de garaje o más de Lo absorbe todo. De hecho, ahora estoy pensando que en el barrio del Sacromonte, de Cueva, un barrio de Cueva, allí ensayaban algunos grupos de rock granadino, 091, y vosotros quizás no los conozcáis tanto porque sois más, pero quizás tus padres sí conozcan 091, La Guardia, ¿no? Con el permiso, el de los 80, 90, ¿no? Y ensayaban en esas cuevas de... Sí, pero la parte lo que era el indie, todo eso de los años 90, era la Plaza de los Lobos, Plaza Nueva, Planta Baja y todo eso. Pero a mí lo que me llama la atención que todo desemboque en el Albaicín. Es un poco forzado, creo. Claro, pues no, hay que hablar de flamenco y el flamenco está unido al estamos hablando de rock. Sí, totalmente. O sea, que seguimos funcionando un poco igual que en los años 50, ¿no? Bueno, tenemos, perdona Ricardo, y nos podemos conectando con el Sacromonte, todo el folclorismo sobre el Sacromonte, con el flamenco, ¿de acuerdo? Sí, claro, lo que pasa es que bueno, parece que se da también un fenómeno de turistificación, ¿no? De flamenco. Es decir, que para escuchar flamenco, para ir a un concierto, tienes que ir a las cuevas, tienes que ser turista en cierta forma, ¿no? Y para avanzar un poco más, ir declinando los temas, Granada es una ciudad que habéis dicho se ha construido como de turismo cultural, de turismo patrimonial, bueno, de turismo de música, etcétera. Pero ¿qué papel juega también la universidad? Es decir, con un gran modelo de éxito, siendo una de las universidades con una tasa de Erasmus más fuerte, esto no entra a las consideraciones turísticas y sin embargo tiene un impacto bien concreto en la ciudad, ¿no? Bueno, claro, es que es complicado separar lo que es turista de lo que es estudiante en el caso de Granada, ¿no? Digamos, hay muchos estudiantes que vienen a la ciudad y practican turismo, En el caso de la Universidad de Granada, bueno, pues es una ciudad universitaria y gracias y bueno, se puede decir que tiene éxito en temas de afluencia de estudiantes de otros países, sobre todo Erasmus, que vienen a la ciudad, ¿no? Pienso que otro reclamo, incluso otra manera de vender la ciudad a través de los propios estudiantes al resto de Europa, ¿eh? Granada es conocida gracias a los estudiantes e incluso a los profesores de otras universidades que vienen a Granada, ¿no? En el caso, bueno, nosotros en algunas de las entrevistas que hemos hecho en el Realejo hay un centro de lengua moderna de la Universidad de Granada y hay una facultad de arquitectura y bueno, pues de ambos centros acuden estudiantes de otros países, de Erasmus, ¿no?
y bueno, incluso en turismo. Que sí, que son, bueno, tenemos estudiantes de todo tipo, pero yo diría que en líneas generales, digamos, enriquece, ¿no?, culturalmente, ¿no?, intelectualmente a la ciudad de Granada, ¿no? Y sí genera algunos problemas de conflictos con los vecinos, algo de tema de turismo de borrachera, ¿no?, y demás, ¿no?, ruidos, pero en líneas generales pienso que ese número, que son en torno a unos 3.000 estudiantes al año de fuera, que no es un número menor, ¿no?, y que muchos alquilan pisos en el Realejo y demás, pues en líneas generales creo que su impacto en la ciudad es positivo. Digamos dos cosas. Hay determinado estudiantado que viene de fuera que quizás vienen buscando pues vivir en zonas pintorescas, el Realejo, el Albaicín, que son barrios que ya sabemos que están sufriendo gentrificación. Entonces cabe preguntarse hasta qué punto ese tipo de estudiantes, también estudiantes con poder adquisitivo, que vienen estudiantes de distintas capas sociales, pero algunos tienen poder adquisitivo. Y segundo, lo que decíamos antes de la música, como el turismo, promotoras turísticas, fórmulas turísticas más mainstream, absorben una temática, también lo absorben con los Erasmus, de un potencial. Hay rutas turísticas para Erasmus, sobre todo lo vemos al principio de curso, la fiesta Erasmus, el recorrido por tal zona, no me acuerdo, incluso os llevo al carnaval de Cádiz, es decir, no es de la universidad, pero personas que viven del turismo, distintos sectores, ven en la estudiante extranjera en Granada un potencial también, pues para ganarse la vida, para vivir el turismo. Aquí con los estudiantes Erasmus también hay esa fuerza como con el turismo que mueve hacia la búsqueda de algo más. Y ya viene que si los padres, que si, pero nuestros propios estudiantes se van a visitar a los colegas que se han ido de turistas. Sí, nosotros mismos cuando hemos sido estudiantes en la universidad, yo he tenido compañeras, ¿no?, y compañeros de Erasmus, y bueno, pues quiera que no, eso nos enriquecía, ¿no? Claro, sí, montabas tus fiestas y demás, ¿no?, pero bueno, pero no estamos nomás que mirando a los estudiantes, nosotros los profesores, ciudad universitaria, ciudad de congreso y de seminario, el turismo de congreso y seminario, que hemos estado mencionando la película de Carmen Sevilla y Fernando Fernández Gómez del 55, Congreso en Sevilla, el turismo de congresos. El lema de este festival es la lentitud. Nosotros con esta exposición hemos querido preguntarnos o plantear incluso la posibilidad de ralentizar, de un decrecimiento del turismo que lo meta en unos cauces de sostenibilidad, de impactos ambientales y sociales, pero a la vez que posibilite, por supuesto, actividades económicas sostenibles y razonables y repartidas, y que sean recursivas para toda la ciudad y no solo para ciertas macroindustrias turísticas. Y hay una serie de pósters que van en esa dirección. Para vosotros, y por cerrar, ¿qué sería un turismo lento? ¿Es posible y cómo lo hacemos? En la literatura se habla ya de turismo, slow turismo lento. Hay referencias que sería un turismo más contemplativo, con menos sin prisas, más en conexión con la población local, con menos huella de carbono, etc. Entonces es real. ¿Qué es lo que sucede? Que también aquí hay algunas preguntas que se abren, y es si ese turismo es para un público bastante elitista, por una parte, entonces otros grupos sociales quedan excluidos porque requiere venir a Granada más días, disfrutar de la esencia de Granada en conexión con la población local, y también que digamos que ese turismo, una vez que está aquí, no puede contradecir el hecho que también te hayas tenido que desplazar en avión a cierta distancia. Entonces la pregunta, ¿el turismo lento, lentitud, slow, puede ser solamente un turismo de proximidad? Entonces son preguntas que, pero sí puede ser. De hecho se empezó mucho a hablar a raíz de la pandemia, ¿no?, buscando ese turismo de proximidad y sobre todo con el turismo rural. Totalmente, sí. Ahí tenéis un cartel que dice: turistas, por favor no dejarnos solos con los turistas. Ahí quizá no tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas podría ser, ¿no?, de que, oye, hay un tipo de turista y otro, y quizá la pandemia se puede pensar como un desafío, un reto de bueno, pues
pues apostar por un perfil de turistas más digamos, más responsable, más sostenible y demás. El problema que tenemos en la ciudad de Granada es que es complicado echar marcha atrás, ¿no? Ya tenemos una estructura, unos puestos de trabajo que están expresados para un número de turistas y para una tipología de turistas. Entonces, bueno, requiere un planteamiento, un repensar la actividad en la ciudad, que se debería de estar haciendo, ¿no? Se debe estar al mismo tiempo. Solamente una cosa, que como Paco ha hecho alusión al cartel, a mí me ha gustado, por ejemplo, de la exposición, que cuando ponéis los sectores o personas que viven del turismo, porque es una forma de ganarse la vida muy legítima, por supuesto no hayáis puesto hoteles, sino los artistas callejeros, por ejemplo. Entonces, como otro sector que vive del turismo, eso me ha gustado mucho. Ellos, por ejemplo, nos decían que la gente compre productos souvenirs hechos en China, les parecían absurdo. Comprad por lo menos una artesanía hecha aquí, con un valor añadido, y que el valor se queda aquí, que no se vaya. Y que es una pena que la cerréis ya, porque no nos ha dado tiempo a traer a los estudiantes, lo hemos descubierto un poco tarde, y es muy poco, porque yo creo que sea un soporte pedagógico para los estudiantes. Yo hablo de antropología o de geografía, donde yo imparto clases. O de turismo, sí. Pues nos quedará el vídeo. Tenemos el vídeo. Sí, Muchas gracias. a vosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, y felicitaciones por la exposición. A Faco.